Listo. Ahora es momento de poder armar nuestro gráfico de donas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ok, permítanme mostrárselos. Muy bien. Nos habíamos quedado aquí. Habíamos definido nuestro composable base, habíamos definido nuestro preview para que pues sea mucho más sencillo seguir la construcción de este gráfico. Entonces, lo primero que vamos a hacer dentro de este composable, vamos a definir algunas cosas que son importantes. La primera de ellas es establecer el ángulo de inicio, ¿no? Entonces vamos a definir una variable que se llama initial angle, que va a ser igual a 270f. 270 que va a ser la representación de 270 grados. Necesitamos también un valor total, que en este caso lo voy a poner como constante. Okay. Entonces voy a crear una private const val, que va a ser total angle. Que va a ser 360, que básicamente es la representación total del arco. Recordemos que un arco no es más que una sección de una circunferencia, entonces si dibujamos la circunferencia completa es con justamente 360 grados. Muy bien, ¿qué más necesitamos aquí? Necesitamos los ángulos de barrido, entonces vamos a definir dos variables que nos van a ayudar a definir los ángulos de barrido, tanto para el equipo A, o sea, para el equipo de la izquierda y para el equipo de la derecha. Entonces por ahora vamos a hacer que el barrido sea igual a 50, ¿no? O sea, que sea por ahora 50-50, 50%, 50%. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a tomar el total angle, ¿no? Y luego, aquí podríamos aplicar, ponerle un asterisco, ponerle 0.5f, para decir que vamos a multiplicar por vamos a obtener el 50% del total de grados. Sin embargo, hay algunas situaciones en donde es conveniente modificar estos infix, estos operadores, ¿no? Y usar sus funciones bases, ¿no? Que puede ser un poco conveniente, que puede ser conveniente en algunas situaciones por temas de legibilidad. Entonces le voy a colocar, en lugar del asterisco, voy a ponerle la función times, que básicamente es nuestra función de multiplicación dentro de Kotlin. Muy bien, entonces vamos a definir otra segunda variable que va a ser nuestro ángulo de barrido, pero para el equipo que va a ir a la derecha. Si recordamos en la explicación que les di en el video anterior, por defecto todos los barridos se hacen en sentido horario. Entonces, evidentemente, si queremos hacer un barrido para el equipo de la izquierda, que va a aparecer a la izquierda, necesitamos que el barrido sea antihorario. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es simplemente hacer una multiplicación por -1. ¿Okay? Para que esto sea como se conoce aquí como counterclockwise. Que básicamente va a ser antihorario, ¿no? Y esto es clockwise, que básicamente es en sentido horario. Listo, ¿qué más necesitamos? Por ahora vamos a dejar esto ahí. Vamos a definir un detalle más, que va a ser el color. ¿Okay? Porque necesitamos separar los arcos por colores. Entonces por ahora vamos a definir dos colores, uno para short color A, okay, el que vamos a pedir que va a ser de tipo color, y vamos a buscar simplemente que sea de color, uno que sea de color rojo y el otro, que va a ser el B, va a ser de color azul. Listo, por el momento vamos a ponerlo así. Recordemos que en el gráfico de origen estaba como negro y gris. Más adelante vamos a cambiar eso. Por ahora vamos a usar rojo y azul. Y listo. ¿Qué más vamos a hacer? Ya que tenemos definido esta información, estos datos, estas variables que nos van a ayudar muchísimo
a configurar nuestro arco. Ahora vamos a pasar a definir algunas cosas dentro del canvas. El primero de ellos es vamos a definir el estilo del arco, ¿no? En Arc Style. Luego vamos a necesitar definir cuál va a ser la posición superior izquierda de nuestro gráfico, nuestro top left position. Ok, también llamado como offset. Y finalmente también necesitamos definir el tamaño de nuestro arco, ¿no? Ahora vamos a ir viendo. Y bueno, finalmente vamos a dibujar el arco. Ok. Entonces, para definir el estilo del arco, por el momento vamos a definir una variable que se llama Arc Style, que va a ser de tipo stroke, ¿no? Que va a ser básicamente porque lo que queremos es dibujar una línea, entonces vamos a usar stroke. Y en este sentido vamos a definir, vamos a primero importarlo. Vamos a buscar el que corresponde, creo que es este. Bien, listo. Entonces por ahora vamos a ponerle el valor de 1. Ok. Ya. Por conveniencia voy a sacar este valor afuera. Entonces voy a llamarlo así: stroke width. Ok, que va a ser tipo del independent density pixel, independent device pixel, y vamos a definir que sea 1, como habíamos dicho, 1.dip. Ok, entonces esto va a ser el valor que vamos a pasar acá. Ok, el detalle aquí es que para como tal el stroke no acepta el DP por defecto. Entonces acá tenemos que jugar con la función toPx, que es toPixels, ¿okay? Que nos va a brindar un valor float, de tipo float, que justamente es el que acepta la clase stroke. Ok, con eso ya tenemos el estilo. Luego dijimos que vamos a definir la posición superior izquierda del gráfico, desde dónde va a comenzar. Si tienes dudas sobre esto, este es un concepto que yo explico sería en el primer video que armé sobre Compose. Pero para que se hagan una idea así cortita, recordemos que el eje de coordenadas empieza en la parte superior izquierda. Entonces, cada gráfico generalmente se define desde ese punto, es el origen de coordenadas, avanzando, desplazándose hacia la derecha en el eje X y hacia abajo en el eje Y. Entonces, por ahora, para poder definir este tipo de esta posición, lo que hacemos es crear una variable top left, okay, left, que sea de tipo offset, okay, porque finalmente vamos a incurrir en un desplazamiento. Y por ahora vamos a dejarlo como en 0 y en 0. Ok, listo. Ahora vamos a ir por el arc size. Ok, para el arc size vamos a usar la clase size, que tiene dos parámetros, básicamente es width. Y en este caso para width vamos a usar el tamaño del composable, que justamente, de nuestro canvas, perdón, que básicamente está definido por el objeto size, por la propiedad size, y tomaremos su valor, su ancho, el ancho definido dentro del objeto, dentro de la propiedad size, y lo mismo vamos a hacer con altura, ¿no? Con listo. Con esto lo que vamos a hacer es que el tamaño, partiendo desde el punto que definimos con la variable top left, es que el tamaño total que va a abarcar el gráfico va a llegar hasta el final, hasta el extremo de nuestro canvas. Ahora vamos a dibujar el arco.
Entonces para este caso vamos a usar la función que les comenté previamente en drawArc, pero vamos a usar en este caso la segunda función, la segunda definición, que parte pidiéndote el color. Entonces en este caso ya habíamos definido un color para nuestro gráfico A. Luego empezamos con el Start Angle, que habíamos definido inicialmente como Initial Angle. Luego tenemos el Sweep Angle o ángulo de barrido, que ya habíamos definido uno para justamente para nuestro gráfico de la izquierda. Luego tenemos Use Center, que por ahora lo vamos a poner en false, pero luego les voy a explicar qué implica. Ok, por ejemplo en este caso es simplemente que vamos a ir jugando con el centro. Si pusiera en true, bueno, ahorita no se nota la diferencia, pero vamos a avanzar y luego les voy a terminar por mostrar cómo quedaría esto. Luego vamos a ir con la propiedad top left. Ahí le vamos a pasar la variable top left que habíamos definido, el size, que para esto le vamos a pasar el arc size que definimos también arriba, y el alfa no lo necesitamos. Para el style sí. Para el style vamos a usar el arc style que definimos arriba. Y aquí es donde empiezan a ver los cambios, ¿no? Si notamos, hay una línea que simplemente está pasando por el medio. Si nosotros no queremos eso, habría que cambiar el valor de Use Center de True a False. Sin embargo, es importante tenerlo en cuenta, porque si quisieras, por ejemplo, no armar un gráfico de dona, sino un pie, tranquilamente lo podrías usar. Sería bastante útil. Muy bien. ¿Y qué más? Ya tenemos todo, creo. Todo lo necesario. Sí, ya tenemos todo lo necesario. Pero tenemos un problema. Nuestro primer problema está en el tamaño de esa línea. Recordemos que inicialmente la pusimos como 1, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es hacerla un poco más amplia. Entonces vamos a incrementarlo de 1 a 50. Y ya. Pero tenemos otro problema ahora. Como hemos incrementado el tamaño de la línea, lo interesante es que la línea se expande en ambas direcciones. Por ende, ahora tenemos que el gráfico o este arco está fuera del lienzo, fuera del canvas. Entonces, ¿cómo vamos a arreglar eso? Tanto para arriba como para la izquierda, que va a ser lo primero que vamos a trabajar, la mitad del grosor de la línea está fuera de los bordes. Entonces vamos a jugar con el valor de top left. Entonces para esto lo que vamos a hacer es, necesitamos correrlo tantito para la derecha, tomando como referencia la mitad del ancho de la línea. Ok, entonces vamos acá a sumarle el valor que definimos como stroke width para justo poderlo mover. Recordemos que dentro del canvas no se usan dps sino pixels, entonces hay que jugar con la función toPx. Se movió tantito para allá, pero se ha movido todo el ancho. O sea, nosotros necesitamos que se desplace solamente la mitad del ancho. Entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente dividir esto entre 2 y nuevamente tenemos de regreso el extremo de nuestro arco nuevamente ya pegado hacia el inicio, hacia el borde de nuestro lienzo. Ahora tenemos que corregir la parte de arriba. Entonces para eso vamos a trabajar con el eje Y y vamos a hacer exactamente lo mismo. Necesitamos correrlo, desplazar el arco a justamente la mitad del ancho de la línea, ¿no? Entonces vamos a copiar esto y pegarlo acá abajo.
Con esto ya tenemos arreglado justamente la parte superior y la parte izquierda. Ahora necesitamos arreglar la parte de abajo, porque pues ya se corrió todo para abajo. Y ya no se corrió solamente la mitad, sino que toda la parte inferior está abajo. Entonces, eso lo vamos a arreglar justamente con el arc size. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Como el desplazamiento o hasta donde está llegando el gráfico es simplemente más allá de los bordes, entonces tenemos que hacer una resta de justamente ya no la mitad, sino de todo el ancho de la línea. Entonces, de este modo, si yo defino aquí, le hago al menos, voy a mover esto tantito para la izquierda y lo mismo voy a hacer para la parte de abajo. Ok, ahora ya tengo todo mi arco centrado y dentro de los límites del lienzo. Bueno, hasta aquí ya hemos dibujado la mitad del arco, o sea, de la mitad de la dona. Ahora necesitamos dibujar la otra mitad. Para ello vamos a simplemente hacer una copia del arco que ya habíamos creado y vamos a cambiar algunos valores. En este caso cambiaremos el color al color B. Como si se dan cuenta, en este caso se ha reemplazado, pero es básicamente porque a medida que tú vas dibujando cosas, estas se van superponiendo una encima de la otra. Lo bueno es que, si bien es cierto el ángulo de inicio es el mismo, habíamos puesto que el ángulo de barrido iba a cambiar. Entonces ahí, con eso estamos haciendo que el barrido se haga en sentido horario. Y de esta forma ya tenemos nuestro círculo completo, nuestro gráfico de dona representando un 50-50. Pero eso no es todo, ¿no? O sea, necesitamos parametrizar algunas cosas, ¿no? Partiendo por el hecho de que, por ejemplo, ahora estamos tomando un valor de 0.5 que representa 50%, pero esto no es fijo, no puede ser estático. Si bien es cierto, nos puede servir como un valor de referencia, a la larga lo que necesitamos es siempre dejar esto en función de lo que el usuario decida, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a extraer esto. Entonces este primer 50 vamos a parametrizarlo y va a llamarse percentage. Ese va a ser, claro, percentage A. Que va a ser de tipo float. Solamente necesito reemplazar el primer valor, así que esto lo voy a desmarcar y voy a introducir un valor por defecto que va a ser el valor que justamente estoy extrayendo. Listo, entonces ya tenemos como parámetro nuestro porcentaje A y haremos lo mismo con el otro 0.5 para extraerlo como parámetro también. En este caso será nuestro percentage B. Ok, haremos lo mismo, incluiremos un valor por defecto y lo usaremos así. Perfecto. ¿Qué otras cosas más tenemos que pasar a los parámetros? No tan solo el porcentaje, ¿no? Los colores también. Entonces vamos a mover estas variables de acá y las vamos a mover acá justamente como parámetro de este composable. Ok, entonces acá vamos a remover esto, vamos a agregar comas, pues son parámetros. Listo, perfecto. ¿Qué más? Y otra cosa que podríamos parametrizar es el stroke, el tamaño, el ancho de la línea. No, pues digamos que alguien quiere hacerlo un poco más delgado o un poco más grueso, entonces vamos a dejar esto ahí también. Listo. Entonces, por el momento, pues vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Qué más podría estar faltando? Veamos. Sí, hay algo súper importante. Y tiene
ver con los colores que vamos a usar. Vamos a abrir el Figma. Nosotros queremos un gráfico de este estilo, ¿no? Entonces, en un fondo blanco o una superficie clara debe aparecer negro y gris, ¿ok? Entonces, ahorita lo estamos definiendo como rojo y verde. Pueden servir como colores por defecto, pero no son los que finalmente queremos usar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir algunas cosas acá. Listo. Nosotros estamos manejando en este momento modo noche y modo día. Entonces necesitamos cambiar los colores en función del modo en el que estemos. Entonces vamos a definir un chart color. Esto lo estamos haciendo justamente en el preview, por si acaso. Y vamos a usar la función isSystem in dark theme para preguntar si estamos en modo noche o no. Si estuviéramos en modo noche, nuestro arco de la izquierda va a emplear el color blanco. En su defecto, si estuviéramos en modo día, el color que vamos a usar es el negro, black. Y vamos a hacer exactamente lo mismo para el color B. Solamente que en este caso vamos a usar light gray para el modo noche y dark gray para el modo día. Muy bien. Teniendo esto, lo que vamos a hacer ahora, como ya definimos los colores como parámetro, vamos a pasárselo. Tenemos el chart color A, vamos a pasar el valor que definimos aquí. Ya vimos y vemos cómo en los previews va cambiando el color. Y lo mismo vamos a hacer con el chart color B. ¿Ok? Listo. Entonces ahora ya tiene sentido. Y sobre todo es que en el modo de día ya se parece más a esto. Ahora, aunque está un poquito raro, ¿no? Porque pues estoy mostrando 50-50, por ahora en el ejemplo que quiero conseguir está 55-45. Como el porcentaje ya lo parametrizamos también, entonces puedo ahora ponerle que el valor de uno sea justamente 0.55F y en el otro va a ser el 0.45F. Listo, entonces de este modo ya tenemos el gráfico representando 55% para uno y 45% para el otro, que eso más o menos lo que se asemeja al gráfico que tenemos como referencia. Muy bien, y yo creo que hasta ahí estaríamos con esto. Listo. Miren, acá hay algunas cosas que se podrían hacer y eso ya queda potestad de ustedes. Por ejemplo, es agregar validaciones para que los porcentajes siempre sumen 100, por ejemplo, ¿no? Aquí yo estoy poniendo los valores así, pero bueno, podríamos recibirlo de otra manera. Entonces, todo este tipo de validaciones o cosas que consideren que deberían ser parametrizables podrían ir de esta manera. De hecho, estoy pensando en hacer una biblioteca de este tipo de gráficos o cosas. Capaz lo que lo hago dentro de poco. Pero bueno, así es como quedaría en este momento nuestro gráfico. Ya vieron cómo construir los arcos, uno en sentido antihorario, el otro en el sentido horario. Hemos visto cómo parametrizarlos, ciertos atributos de nuestros arcos, cómo cambiarle los colores, cómo definir el ancho de las líneas. Hemos podido revisar un poco sobre la posición superior izquierda en este caso del gráfico, y también las consideraciones que hay que tener cuando, por ejemplo, trabajas con el ancho de la línea, ¿no? Y lo mismo del lado final, ¿no? Hasta dónde va a abarcar nuestro gráfico, que está definido básicamente por el size. Al principio podría parecer complicado, pero a medida que lo vamos viendo de a pocos, esto va cobrando mayor sentido. Y es interesante porque
uno puede ver operaciones que son mucho más complejas y todo, pero realmente uno teniendo los conceptos básicos de cómo funciona todo esto, luego se hace mucho más sencillo. Entonces ahora vamos a terminar esta sesión con el commit respectivo, ¿no? Entonces, create chart. Pues aquí ya creamos nuestro gráfico de dona. Listo. Muy bien. Entonces, volviendo aquí. Si has llegado hasta aquí, realmente te agradecería muchísimo que pudieras darle like a este video. Pudieras dejar en tus comentarios si tienes alguna pregunta o algún concepto que te falta, que quisieras que pudiéramos repasar en próximas ediciones. Si no estás suscrito, suscríbete, y si consideras que hay alguien que le pueda servir esto, te ruego que por favor lo puedas compartir. Sería interesante que la gente pueda aprender a hacer dibujos en Compose. ¿Listo? Entonces, en el siguiente video vamos a trabajar ya con los textos, ¿ok? Para mostrar los porcentajes de posesión del balón. ¿Listo? Nos vemos en el siguiente video.